Hoy es viernes de actualidad y nos encuentran con nosotros Dolores Serrat, bienvenida. Hola, muy buenos días, o ya casi buenas tardes, ¿no? Y también Ana Fernández. Hola, buenos días. Pues tenemos por delante tres temas que han marcado el pulso de la actualidad nacional e internacional. Vamos a ver cuál es el primero de ellos. Europa se rearma ante las amenazas de Putin. La razón. Von der Leyen insiste en aumentar los gastos de defensa. Y Sánchez le obedece. ABC. Sánchez dispara el gasto militar para paliar el déficit de armamento. El Confidencial. El gobierno aprueba 1.130 millones para la compra urgente de armamento y munición. El Periódico de España. El gobierno destina otros 1.129 millones al gasto en defensa sin pasar por el Congreso. ¿Y qué opina el socio de gobierno Sumar? 20 minutos. Sumar exige al PSOE destinar el dinero que el gobierno tiene reservado para elevar el gasto militar a comprar parte de Naturgy. La Voz de Galicia. Sumar afea al PSOE subir el gasto militar por la puerta de atrás y le reta a debatirlo en el Congreso. El País. Sumar rechazó el aumento de gasto entre defensa en la preparación del Consejo de Ministros. ¿Es normal que el gobierno tenga visiones tan contradictorias en un tema tan importante? ¿Tiene razón von der Leyen cuando advierte de lo que se nos viene encima? Lo analizamos. Pues lo analizamos este viernes con nuestras invitadas. Dolores Serrat, comencemos por usted. Vamos a ver, por la primera pregunta, ¿no? ¿Es normal la visión distinta dentro de un gobierno? Cuando se trata de socios tan distintos, pues es normal las discrepancias, además en un tema tan sensible, ¿no? Como es el del gasto o el destino del gasto. Pero yo entiendo que en estos momentos hay varias razones para justificar ese incremento de la necesidad del gasto militar. La primera, la situación geoestratégica de Europa y esos dos conflictos que tenemos, bélicos que tenemos a las puertas de Europa, tanto el de Ucrania como el de Oriente Medio, que ha supuesto, por otra parte, el que nuestras reservas de municiones estén prácticamente bajo mínimos, y esto no se puede improvisar. Nuestra capacidad en España de la producción de municiones está muy por debajo de lo que serían las necesidades que nos pueden venir. Por otra parte, la incertidumbre que tenemos en estos momentos en Estados Unidos. Siempre Europa, cuando ha tenido que afrontar conflictos bélicos, ha contado con la cooperación de Estados Unidos. En estos momentos, la situación de incertidumbre ante unas elecciones es muy alta. Y en tercer lugar, España, y tenemos un compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en lo que es la aportación a defensa, y en estos momentos estamos en 1,3. Por lo tanto, razones para ese incremento lo hay. Lo que también han criticado los socios de gobierno es el procedimiento, que se haya adoptado un procedimiento de urgencia en lugar de una tramitación parlamentaria, pero es que posiblemente la situación en la que nos encontramos es de una situación de urgencia que ocurre no solo en España, sino en toda Europa. Y la tercera cuestión, por poner un poco la puntilla, es verdad que los socios de gobierno le podrían afear al presidente Sánchez que cuando él asumió la presidencia, la Secretaría General del PSOE en el año 2014, su propuesta era eliminar el Ministerio de Defensa, después lo rectificó y hizo de reducir el presupuesto, y en la realidad lo que ha hecho es todo lo contrario, porque evidentemente yo creo que ha tomado conciencia de la situación, y podríamos decir que ahí tiene la fe del converso, ¿no? Que se ha dado cuenta de que a veces hay que hacer de la necesidad virtud. Señora Fernández. Sí, bueno, un poco en la misma línea de Dolores. Creo que la situación que estamos viviendo es lo suficientemente grave como para adoptar medidas extraordinarias, como se está comentando en este momento, ¿no? Es que en la guerra de Ucrania ya van más de 2 años. En febrero ya hicieron 2 años. Llevamos 2 años ayudando, como el resto de países europeos, a Ucrania, precisamente para que pueda
sobrevivir, al menos. No sabemos cómo va a acabar eso, porque después de 2 años la verdad es que las cosas están ahí en stand-by, no tiene mucha pinta de que se puedan resolver. Pero si a esto le añadimos la otra guerra en Oriente Medio y todo lo que está ocurriendo ahora, una vez que Irán también ha entrado contra Israel y la escalada, ¿no? Si yo te lanzo misiles, tú me lanzas luego misiles, etcétera, etcétera. Lo que decía el otro día Josep Borrell, ¿no? Estamos al borde del abismo. Y si realmente no es para asustar, sino para informar a la población y a los ciudadanos que realmente la situación no puede ser más enrarecida, ¿no? y más problemática. Entonces, lógicamente, y en esa línea, estas decisiones se adoptan en Europa. El gobierno español adopta la decisión de aumentar el gasto porque Europa necesita defenderse. Estamos en la OTAN, pero tenemos que ser conscientes también, como bien decía Dolores, que no sabemos qué va a ocurrir dentro de muy pocos meses, ¿no? Si en las elecciones de Estados Unidos consigue ganar Trump, que precisamente no estaba muy por la labor de seguir apoyando a la OTAN, o por lo menos tenía sus problemas, y luego también se lleva muy bien con Putin, ¿no? Vamos a tener... Ya tenemos un problema, pero vamos a tener doblemente. Entonces es lógico que nos adelantemos. Había que haberse adelantado, porque nos adelantemos ya a intentar tener esa autonomía defensiva que necesitamos, porque si no nos las pueden dar por todos los lados, ¿no? Hay que recordar, aunque no sea el mismo tema, lo que ocurrió con la pandemia, donde no fuimos capaces porque todas nuestras... tuvimos que importar medicinas, etcétera, etcétera, vacunas de otros países, mascarillas, y luego nos damos cuenta de que si en un sector determinado Europa, ya no hablo solo de España, sino Europa, no tiene ese fondo, pues no vamos a poder ir contra las invasiones posibles, ¿no? Porque tal y como está la situación, no sabemos muy bien lo que puede ocurrir. Estaba leyendo ayer, por ejemplo, la primera ministra, creo que era Estonia o Letona, bueno, de los países bálticos, no sé si era Estonia o Letonia, que claro, están al lado de Rusia y están temiéndose porque ya hay algún indicio de que también ellos puedan tener esos problemas por ser frontera con Rusia. Forman parte de la Unión Europea y todos tenemos que estar ahí. Y en cuanto a las disensiones del socio de gobierno, o sea, de Sumar, pues bueno, es bien conocido. Sumar, antes Podemos, en este tema del armamentismo y el pacifismo, pues siempre han tenido unas ideas muy diferentes que yo no termino de entender. Yo siempre he sido pacifista, pero aunque sea pacifista entiendo que si te atacan te tienes que defender, y si no tienes elementos e instrumentos para poderte defender es muy difícil que lo hagas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ellos difunden sus ideas, pero evidentemente el gobierno y fundamentalmente el presidente Pedro Sánchez está en el compromiso con Europa de atender esas cuestiones, ¿no? Bueno, también es verdad que las críticas del socio de gobierno han sido un poco con sordina, es verdad. Protestan, pero no amagan, pero no atacan. Pero bueno, volviendo un poco al tema de fondo y por añadir alguna cosa más, es verdad que la guerra de Ucrania lo que ha servido es para romper una idea que se había establecido en los países occidentales, y es de que las guerras iban a ser siempre muy cortas. Y nos ha demostrado la guerra de Ucrania que no es verdad, que son largas, duraderas y que muchas veces no se le ve el final. Y eso genera nuevas necesidades, y es lo que he empezado diciendo, ¿no? Que en España, que hemos aportado munición a Ucrania, pues en estos momentos nos estamos quedando sin reservas, y esto no se puede improvisar. Y el mismo problema que lo tiene España lo tiene Europa. Europa siempre había hecho un poco de dejación de lo que era su papel de defensa, pues quizá con esa excesiva confianza de que los procesos bélicos se habían acabado y que no íbamos a tener que enfrentarnos a una nueva situación. Y la situación es de emergencia en estos momentos, no de alarma, pero sí de emergencia.
Y quizá viene a cuento recordar que evidentemente uno puede ser muy pacifista, y creo que nadie desea una guerra. Pacifistas en este sentido lo somos todos, y podemos recordar aquí esa frase, esa máxima, ¿no?, que se atribuye a Julio César, aunque es de otro escritor romano, y que dice que si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso es lo que tiene que hacer en estos momentos, prepararse para estar en posición de podernos defender si las cosas van a peores. Y en los países bálticos, los países fronterizos con Rusia, incluido Finlandia, en ese afán de expansión que tiene Putin, pues se ven y se sienten amenazados. Y además hay que recordar que es que una guerra en Europa hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Que no habíamos visto. Siempre cuando hemos visto guerras, pues en África, en otros países, ¿no? Pero claro, es que lo tenemos aquí, en nuestra propia casa, ¿no? Tenemos... Sí, vamos, ahora un misil nos puede llegar en cualquier momento. Sí que parece que igual teníamos esa idea de que a nosotros no nos iba a tocar respecto a esa actitud de Europa. Hoy precisamente hablábamos con Fernando Martín Cubel, experto en geopolítica, de que ha usado esta expresión: Europa tiene que aprender a sacarse las castañas del fuego ella sola. Sí, pues es un poco esa misma idea, y resumida en esa idea. Claro que todos queremos la paz, pero si quieres la paz hay que estar preparados para poderse defender, y Europa no puede hacer dejación de sus funciones. Y es verdad que en estos momentos, entrando en un poco cuáles son las necesidades, se han apuntado varias, pero los expertos hablan de dos prioritarias. La modificación del parque móvil. Tenemos un parque móvil muy antiguo, los BMR se están quedando antiguos, y el tema también de las comunicaciones, ¿no? Un nuevo programa de comunicaciones, ese que llaman el programa de control, mando y comunicación, que es fundamental para afrontar lo que pueda venir con garantías de seguridad, aparte de la necesidad de la munición, de armarnos. Es necesario también tener previstos estas necesidades que tiene en estos momentos el ejército español. Y al hilo de lo que comentaba la señora Fernández del área báltica, también otros países están volviendo a hablar de instaurar el servicio militar obligatorio y otras medidas. ¿Creen que a España llegaremos a eso también, señora Fernández? Yo diría que no. Instaurar de nuevo el servicio militar como lo conocíamos antes, yo diría que no. Yo espero que no tengamos ese riesgo tan evidente de tener que preparar a la población para ir a luchar, ¿no? Ir a la guerra. No lo sé, porque claro, estas cosas cuando no estás viviendo la situación que están viviendo otros países más cercanos, que quizá sean los que se están planteando esa cuestión, pues no las tienes tan claras, ¿no? La verdad es que... Háblanos un poquito más alto, Dolores. La verdad es que no tengo mucho criterio, tampoco he oído nada que en España se esté planteando ese tema, porque en cualquier caso la necesidad de recursos humanos se resuelve por otras vías, que son las vías de la movilización. Y otra cosa es lo que era el servicio militar, como lo entendíamos, que era una dedicación obligatoria por parte de los varones jóvenes a la formación militar. En estos momentos, si se planteara, no sería solo para varones, debería ser también para mujeres, pero creo que yo además tenía otro elemento importante, el servicio militar, que era la formación para la vida, el futuro, y para aprender a resolver pues problemas y afrontar situaciones a veces no ventajosas, y saber vivir en las dificultades. Ese elemento formativo que creo que tendría más valor que el propio de necesidad de movilización para concurrir a una guerra, que eso sería un desastre. Por lo tanto, en el planteamiento de servicio militar obligatorio, sí o no, me costaría formarme un juicio, pero con ese planteamiento, que lo he visto como formación para la vida, la gente que lo hizo dice que no le fue mal. Y en estos momentos tenemos una juventud muy acomodada, muy poco acostumbrada a tener que sacarse las castañas del fuego y afrontar los problemas. Pero creo que no es un tema de debate, y mucho menos relacionado con la guerra. Sí, vamos a ser un poco positivos y vamos a pensar que a nivel diplomático, aunque se está pudiendo hacer poca cosa, sí que se consiga al menos pacificar para que eso no se extienda, ¿no? Está hablando de, como decíamos antes, la escalada que bueno,
que entre Estados Unidos y el resto de los países influyentes realmente en el mundo consigan, porque a todos nos va mal, quiero decir, que es que no solo es dañino para Europa o para Oriente Próximo, sino para la economía mundial en general y para la paz por la que tanto se ha luchado y por la que tanto se ha trabajado, ¿no? Entonces yo en eso sí que, dentro de que está todo muy, muy, muy complicado, quiero pensar que se va a intentar resolver por parte de los que mandan, ¿no? Son esos que son los que realmente también tienen que tener intereses en que esto se resuelva. Tendemos a ser positivas, pero es verdad que si hablas con la gente que está en este mundo, la gente que se dedica a la geoestratégica, hay preocupación en estos momentos. Y claro, si de ese tema no se habla, pues lo que no se habla no existe, y por lo tanto también es verdad que la gente tiene que estar informada de que vivimos en una situación que ha cambiado mucho en los últimos 2 años. Desde el inicio de la guerra de Ucrania se ha producido un cambio que hace 2 años era impensable. Pues además de esta situación de la inversión militar, tenemos otros temas que nos acompañan en esta jornada de viernes. La ley de amnistía llega a Bruselas. El País. Bruselas se apoyará en el informe de la Comisión de Venecia para evaluar la ley de amnistía. ¿Y qué dice la Comisión de Venecia? 20 minutos. La Comisión de Venecia avisa que la amnistía no se puede hacer para personas concretas y Bruselas tendrá en cuenta su opinión. La razón. La Comisión de Venecia pide al Gobierno limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía. El Mundo. La Comisión de Venecia reitera que las amnistías no pueden ser ad personam y su preocupación por la falta de precisión y claridad de la ley española. El Confidencial. El vicepresidente de la Comisión de Venecia insiste en la división provocada por la amnistía. ABC. La Comisión de Venecia reivindica su informe crítico con la amnistía ante el Parlamento Europeo. ¿Es la ley de amnistía un callejón sin salida que se estrellará en Bruselas? ¿O finalmente Sánchez encontrará un encaje legal? ¿Favorece esta ley la convivencia o solo le permite a Sánchez seguir en la Moncloa? ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy? Pues estrellará esta ley de amnistía en Europa. Señora Fernández, ¿qué piensa usted? Bueno, antes de ir a Europa tendrá que ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Que en realidad es el organismo que tenemos en nuestro país que decidirá si la ley es constitucional o no. Claro, se está hablando de Europa sin haber pasado por los procedimientos que hay que seguir en España. Hay diferentes versiones sobre lo que el informe que ha hecho, o borrador de informe, no sé si al final hay un informe completo, yo lo que he visto ha sido un borrador de informe de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, pues formado por expertos en derecho constitucional que emiten informes en relación con las diferentes leyes de los distintos países que se le solicitan, ¿no? Por parte de esos países. En este caso ha sido el Partido Popular desde el Senado el que pidió el informe sobre la ley de amnistía a la Comisión de Venecia. Y lo que, bueno, pues ahí se hacen una serie de recomendaciones, pero en definitiva, evidentemente no se establece que esta ley es anticonstitucional, pues porque no lo puede hacer la Comisión de Venecia, ¿no? No dice que es anticonstitucional, sí que estudia una serie de países en los que hay leyes de amnistía o en otros no hay, pero como es el nuestro, ¿no? Y dice que sí que es una herramienta para la concordia, para la pacificación de los conflictos, y también establece claramente que no va en contra de la división de poderes, que es uno de los argumentos que ha estado utilizando el Partido Popular en los últimos tiempos, ¿no? No va en contra de la división de poderes porque posteriormente, una vez que la ley esté aprobada, los jueces son los que van a juzgar a cada una de las personas amnistiadas y decidirán si sí o si no. Es cierto que realiza una serie de recomendaciones, como digo, en principio piensan que se tendría que aprobar por una mayoría más amplia,
que la mayoría absoluta, que es por la que se aprobará en España, y que tendría que evitar incidir en una serie de hechos, por ejemplo, que los hechos que hayan el delito no sea en contra de los derechos humanos. Que también se tiene que acotar de forma temporal si es de tal año a tal año lo que se recoge ahí para las personas amnistiadas y otra serie de cuestiones. Bueno, pues ahí está. Parece ser que en Europa lo que se va a hacer es basarse un poco en ese informe cuando, como digo, llegue esta ley a Europa, porque todavía no está aprobada en España, ¿no? Y previamente habrá de pasar por el Tribunal Constitucional, que será el que decida si es constitucional o no. Sea constitucional o no, evidentemente está luego ese instrumento europeo para quien quiera, o sea, si realmente va a ir porque algún partido, porque alguna institución crea que no es así y tiene esa forma de que se vuelva a revisar. Señora Serrat. Vamos a ver, como bien decía, la Comisión de Venecia es un órgano consultivo y en estos momentos su importancia viene determinada porque Bruselas y por lo tanto la Comisión Europea ha dicho con claridad que se apoyará en la valoración de la ley de amnistía española en el informe o el dictamen que se haga desde la Comisión de Venecia. En estos momentos lo que tenemos y lo que ha ocurrido en los últimos días, y por eso vuelve a ser noticia de actualidad, es que hubo un debate parlamentario en el seno de la Comisión Europea de Libertades Civiles y Judiciales, del Parlamento Europeo, perdón, de las Libertades Civiles y Judiciales, donde intervino como ponente una parlamentaria italiana y puso sombras más que luces sobre la ley de amnistía española. Porque lo que vino a decir es que en abstracto las leyes de amnistía pueden ser un instrumento válido en determinadas circunstancias para la paz y la convivencia. Pero en la ley española puso muchas sombras. La primera, sin pronunciarse sobre ello, la posibilidad de que pudiera ser inconstitucional, y esto también lo ha puesto en relación con el intenso debate que ha habido en España desde el propio debate o la propia discusión política o la propia división política a las propias posiciones que han tomado distintas universidades y distintos expertos en derecho constitucional español en relación con la inconstitucionalidad. Ha dejado también dicho con claridad que una ley de amnistía no puede ser ad personam, no puede ser una ley a la carta para favorecer a personas concretas. Ha dejado dicho con claridad que la ley española es poco precisa y poco clara, es muy indefinida a la hora de decidir qué es lo que se queda incluido, porque utiliza expresiones genéricas como todos aquellos casos que pueden ser constitutivos de delito y que hubieran podido cometerse en el momento o con fines de independencia o sedición, dejándolo muy abierto. Y es opinión de esa experta o de la Comisión de Venecia que deben de definirse los delitos con mayor claridad, pudiéndose incluir en todo caso lo que es la corrupción o la malversación relacionada con esos actos de independencia, pero como bien decía Ana, también acotados en el tiempo, es decir, los cometidos en relación a la consulta del año 2014 y del año 2017, sin esos efectos retroactivos que primero se retraían al año 2012 y posteriormente en el año 2011. Ha criticado, por lo tanto, como bien decíamos, la temporalidad y luego ha criticado el mecanismo legislativo. Se ha utilizado para esta proposición una vía de proposición de ley por el procedimiento de urgencia, lo que ha hurtado el debate de distintos órganos consultivos que tienen que intervenir en el procedimiento legislativo ordinario aportando su opinión. Es verdad que en estos momentos la ley no está aprobada todavía en España, tiene que estar todavía en el Senado y es una ley a la que se le prevén muchos recursos en el futuro y como no soy pitonisa, pues no sé lo que ocurrirá al final, pero evidentemente en ese preinforme o en lo que se discutió el otro día en el Parlamento Europeo salían
más sombras que luces con respecto a la ley de amnistía y, por lo tanto, veremos lo que ocurrirá en el futuro. Y otra cosa es lo que nos gustaría a unos y a otros. Pero quizá lo más grave de esa ley de amnistía es que ha contribuido todavía más a esa división de la ciudadanía española. Ahora parece que está un poco el tema en stand-by porque tenemos otros problemas políticos de actualidad con el tema de las elecciones, pero ese fondo sigue latente y sigue siendo pues muy preocupante. Y hay una cosa más que añadir a la Unión Europea, y ahí discrepo un poco con la interpretación que ha hecho Ana, pero como todo lo que leemos son referencias, pues puede ser interpretación. No hace referencia directamente al lawfare, que es una de las cosas que ha salido mucho en esa tramitación, es decir, la utilización judicial, y lo que hace es una defensa en esa previsión de ese informe de la separación de poderes, es decir, el respeto a la toma de decisiones judiciales y no esa persecución que supone el lawfare a las instancias judiciales cuando toman decisiones contrarias a los intereses de alguna parte. Señora Fernández, ¿usted cree también que ha contribuido esta ley en general a la crispación entre políticos en España? Bueno, es evidente que que llevamos meses y meses, antes de que fuera proyecto de ley ya se estaba hablando de la amnistía, ¿no? Sí, pero evidentemente habrá que ver si realmente en Cataluña ha ocurrido también eso, y lo vamos a ver pronto en las próximas elecciones que va a haber en mayo, si realmente se puede pacificar la situación, se puede abrir una nueva etapa de convivencia, y si eso es así, claro, porque esto es una cuestión de futuro, si eso es así, pienso que al final en el país en su conjunto habrá producido sus beneficios, ¿no? Hombre, en este momento es difícil de saber. Es evidente que esa ley tiene un trasfondo y su origen, y esa era la última pregunta que se nos hacía, se hace no tanto porque se fuera partidario o se buscara una ley de amnistía, sino por la necesidad de unos votos concretos que exigían al presidente del gobierno que se hiciera una ley de amnistía. Y eso es una realidad de fondo, porque posiblemente en otras circunstancias no estaríamos en ese debate. Por lo tanto, por eso se habla de que no deben de ser leyes ad personam, y esta es una ley ad personam. Bueno, las amnistías normalmente, no sé si es ad personam en concreto, pero siempre que se ha hecho una amnistía, y recordemos, bueno, las últimas fiscales, por ejemplo, se hacían para determinadas personas que tenían que regularizar su situación, que no la habían regularizado. Quiero decir que ahí sí que está, se atiene a un núcleo determinado de gente. El resto de la gente no está afectada por esas amnistías. Y siempre con una condición: el arrepentimiento y la voluntad de no volverlo a hacer, cosa que no se da, en este caso, en esa ley de amnistía que se plantea para Cataluña. Pues además de la amnistía, tenemos ahora que viajar hasta Inglaterra para conocer el siguiente titular que este viernes nos ocupa. Inglaterra toma medidas ante la adicción al tabaco. El País. Reino Unido aprueba la ley que prohíbe la venta de tabaco a cualquier nacido después de 2008. Público. Reino Unido prohíbe la venta de tabaco durante toda su vida a los nacidos a partir de 2009. El Confidencial. Generación sin humos. Reino Unido prohibirá a sus jóvenes comprar tabaco toda su vida. Atlántico. España estudia prohibir el tabaco a los nacidos tras 2009. ¿Pero ayudará esta medida o será peor? HuffPost. Advierten de un efecto rebote por la prohibición de la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009. ¿Por qué solo a los menores de 2008? ¿Debería generalizarse a toda la población si es tan perjudicial? ¿Deberían asumir los fumadores los gastos sociales y médicos que generan o lo pagan ya con los impuestos al tabaco? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues el tabaco es un problema de salud a nivel mundial, el tabaquismo, y Inglaterra ha tomado esta medida que no sabemos qué opinan nuestras invitadas sobre ella. Dolores Serrat. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que
en general todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el tabaquismo, o sea, las medidas antitabáquicas hace mucho tiempo que se vienen adoptando en España. Tenemos una prohibición vigente de compra, de venta de tabaco a menores de edad, que ya está vigente, menores de 16 años. Yo creo que ya está vigente y hay muchas medidas que se han adoptado. Por lo tanto, claro, esta decisión del Reino Unido ha vuelto a poner de actualidad un debate que se ha iniciado ya mucho tiempo atrás. El Reino Unido no es el primer país que propuso esa medida. El primero en proponer esa generación sin humos, es decir, a partir de un determinado momento cronológico, fue Nueva Zelanda, que ha dado marcha atrás, y todos ellos partiendo de una medida de prohibición que se tomó en Bután en el año 2004. Y hay que mirar qué pasó en Bután con la prohibición del tabaco. Pasó algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos con la ley seca y la prohibición del alcohol, que la desviación de lo que eran los impuestos del tabaco se han desviado al contrabando y al narcotráfico. Y el Informe Mundial de la Salud ha hecho en Bután un informe en el que pone de manifiesto un incremento del consumo de tabaco en menores de edad, es decir, el efecto contrario. Pero vamos a la propuesta del Reino Unido. ¿Qué cosas llaman la atención y que demuestran que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno? Sobre el papel la idea parece muy buena, pero va a generar una serie de situaciones muy complejas de aplicación. Al marcar una edad límite, vamos a encontrarnos que cuando estos menores de edad ahora, que no pueden cumplir, que ahora tienen 15 años, cuando cumplan los 16 y puedan comprar, coincidirán con mayores de 17 que sí pueden comprar y ellos no pueden comprar. Y cuando cumplan la mayoría de edad tendremos dos categorías de mayores de edad en relación a la toma de decisiones, los que sí lo pueden hacer y no lo que no pueden hacer, generando por tanto ahí una discriminación. Y de alguna manera ese tipo de discriminación entre mayores de edad supone una infantilización de la población adulta. Nos van a ir hurtando capacidad para nuestra propia toma de decisiones. Y la pregunta es, ¿estamos todos dispuestos a que los gobiernos nos digan lo que está bien y lo está mal? Lo que está mal. ¿No sería más lógico que si hay que tomar medidas de lucha anti el tabaco serias, se tomaran medidas generales que afectaran a toda la población, no solo a parte de ella? Forma parte de un proyecto que es Un mundo sin humos en 2040 y podríamos decir que esto es un primer paso, pero un primer paso que si uno analiza los precedentes nos puede generar más problemas que complicaciones y que en España en estos momentos podría incluso ser anticonstitucional de poderlo llevar adelante. Por lo tanto, yo defendería que sí que es importante luchar contra el tabaco, pero que hay que ir con medidas generales. Y que esta, que podemos pensar que es bien intencionada, puede tener efectos malos porque va a inducir al consumo ilegal. Y además tenemos otra, en el propio Reino Unido y también en España, tenemos otra cosa que choca. Estamos luchando contra el tabaco, pero paralelamente parece que queremos abrir las puertas al consumo legal del cannabis. No se habla prácticamente nada de los otros compuestos tabáquicos, como son los vaporeadores y tal, que se está demostrando que en efectos de salud son tan nocivos como el propio tabaco. Y la gran pregunta es por qué no se toma la decisión de máximas, es decir, la prohibición total del tabaco. Y es que la industria tabáquica genera grandes impuestos y grandes beneficios para todos los gobiernos. En el Reino Unido los han calificado en más de 10.000 millones lo que se ingresa por impuestos, y la prohibición lo que puede hacer es derivar eso a las redes oscuras y al narcotráfico y al contrabando, y por lo tanto esa desviación pues también hay que pensarlo. Por lo tanto, los estados en materia de tabaco desde siempre, no desde ahora, hay una actitud un poco hipócrita. No queremos que se fume, pero sí queremos los beneficios del tabaco. Señora Fernández. Pues sí, la verdad es que es una cuestión sobre la que no sabemos si puede resultar o no puede resultar. Entiendo que el objetivo del Reino Unido al adoptar esta medida ha sido que las nuevas generaciones no se inicien en la adicción al tabaco, ¿no? De ahí que sean
a partir de determinada edad. Si tú no te inicias, ya no tienes ese vicio de por vida, ¿no? Es más complicado hacerlo, aunque lógicamente habría que hacerlo, y de hecho en nuestro país se inició ya con la ley, me parece que fue en 2011, donde recordaremos todos que se prohibió fumar en los restaurantes y bares. Al principio pues la hostelería protestó muchísimo porque pensaban que no iban a tener clientes precisamente porque se fumaba en los bares, lógicamente, pero luego conforme ha ido pasando el tiempo se ha visto que no ha sido así. Realmente al principio puede ser que sí, ocurriera esto, pero luego se ha visto que no ha sido así y ha dado tranquilidad y ha dado salud también al resto de clientes de cualquier, como digo, de restaurante o bar que les molestaba tener a alguien al lado y que les... con el humo y con el cigarrillo, ¿no? Bueno, pues eso se consiguió como una medida interesante. Ahora se está estudiando, porque hace poco fue la reunión de la ministra de Sanidad con las comunidades autónomas y parece que, menos mal, hay consenso en cuanto al informe que se está preparando para luego adoptar medidas de qué se puede hacer para eliminar que cada día, o bien que se dice jóvenes, o bien que aquellos que ya fuman estén dispuestos a dejarlo. Y entre otras cuestiones se hablaba de la subida del precio del tabaco, la limitación en algún otro sitio o lugar donde ahora no está limitado, pues por ejemplo las terrazas, y de alguna otra cuestión que estarán estudiando. Entonces yo pienso que ir con ese tipo de medidas es interesante porque, como bien he dicho, no sé si la del Reino Unido tiene ese objetivo o no, si va a resultar, porque ha habido algún otro precedente como el de Nueva Zelanda, donde no resultó y la tuvieron que retirar al año de imponerla, ¿no? Yo pienso que, hombre, hay que tener en cuenta, en cuanto a lo que decía Dolores, de la libertad de la gente, ¿no? Y de cómo se puede, si se debe o no entrometer los gobiernos, las administraciones, en lo que tú puedes o no puedes hacer. Bueno, pues ahí hay que tener en cuenta que en el gobierno de Reino Unido son conservadores, que no son intervencionistas, socialistas o comunistas, ¿no? Son conservadores. Con lo cual, quiero decir que, bueno, que este tipo de medidas se les ocurren a unos o a otros porque entiendo que el objetivo es realmente conseguir mayor salud en la población y, como bien he dicho, no sé si será efectivo o no, pero yo pienso que en nuestro país sí que debemos de seguir avanzando en las medidas, porque aquellas que se adoptaron, que al principio pues mucha gente pensaba que no iban a resultar, al final han resultado. Entonces hay que seguir adoptando más medidas para ver cómo se puede pues bueno, finalizar con un problema que realmente es un problema para la salud, para todos, ¿no? De hecho, en el Reino Unido las críticas fundamentales a ese proyecto de ley han venido del sector conservador. Una cosa es que el primer ministro sea conservador, pero ha habido muchas protestas por el sector conservador. Pero yo creo que el tema del tabaco, el tema de la salud, no es un tema ideológico. Es un tema de valorar las medidas y la idoneidad de las medidas. Y la gran duda que genera esa medida de generación es que, claro, la gente va a convivir con gente que puede comprar tabaco y por lo tanto la limitación a la que se van a ver expuestos es muy limitativa porque siempre podrán conseguirlo por otra vía. Y la vía de la coacción, que es lo que pretende, porque a lo que se amenaza es con las multas a los que vendan, a los que compren y a los que fuman. La vía de la coacción suele ser poco efectiva y allí deberían de primar las medidas educativas, porque al final lo que podemos sustituir es el tabaco por otra cosa igual o peor, nociva, y yo dudo mucho que por esa vía se acabe evitando que los menores que ahora tienen 15 años, cuando tengan 18, no hayan empezado
a fumar. Pero en cualquier caso, pues bueno, con los experimentos con gaseosa ya habrá que ver pues cómo van evolucionando las medidas. Yo creo que hay que adoptar medidas generales y que pueden ser mucho más productivas, más limitaciones, más encarecimiento del tabaco, más educación sobre los efectos perjudiciales, porque desgraciadamente vivimos una sociedad que está sometida a múltiples riesgos. Ir en coche es un riesgo, hacer escalada es un riesgo, hacer determinadas actividades deportivas son riesgos que también tienen riesgos para la salud y no lo vamos a acabar prohibiendo todo. Yo creo que hay que defender también aquí la autonomía personal de decisión, eso sí, adoptando todas aquellas medidas que no favorezcan e induzcan al consumo. Fue muy buena medida la prohibición de la publicidad. La desaparición de la publicidad ha tenido un impacto muy importante y solo tenemos que ver el número de fumadores o nuevos fumadores que hay en estos momentos con los que había. Pero los hemos desplazado, porque ahora si tú lo analizas y haces exámenes, lo que han aumentado es el número de vaporeadores en los menores de edad. Con lo cual, hemos desplazado una cosa para otra. Si prohibimos el tabaco y permitimos el cannabis, vamos a generar un desplazamiento. Y eso para no hablar del alcohol. El primer problema entre los jóvenes. Además, no, que está claro que es difícil saber si va a surtir efecto o no, por lo que bien dices. Si yo no puedo comprar un paquete de cigarrillos, se lo diré a mi amigo que tiene la edad. Claro, que es lo que se está haciendo, lo que se hace con el alcohol, que los jóvenes no pueden comprar alcohol, pero se lo compran. Y por tanto hacen botellones de la misma manera. ¿no? La atracción de lo prohibido. Por eso, claro. El submundo de lo prohibido. Por eso es muy importante el contrabando. La información a los jóvenes y la concienciación, ¿no? Claro. De que realmente, pues eso puede ser un vicio para toda su vida y que va contra su salud. La concienciación, la información sobre los efectos perjudiciales, etcétera, etcétera, tiene que ir añadida a el resto de medidas que se puedan adoptar. Y los precedentes de esta ley, por lo que hemos visto, lo que pasó en Bután, lo que ha pasado en Nueva Zelanda, no son muy halagüeños, pero vamos a ver qué resultado les da en el Reino Unido, que todavía no es aprobación definitiva. Ya veremos cómo lo adaptan y cómo lo modifican y cómo lo controlan, porque vamos a tener que grabarles la edad a la gente en la frente para saber, porque ver cómo distinguimos uno de 16, de uno de 15, de uno de 18, o uno de 18, uno de 19, todo el rato con el carnet de identidad, porque no solo la compra o venta, es el consumo. Y a todo lo que veas fumando vamos a tener una policía del tabaco. Es complicado. Pues tendremos que observar cómo evoluciona la situación de nuestros vecinos. Dolores Serrat, muchas gracias por habernos acompañado este viernes. Ana Fernández, gracias por estar hoy con nosotros. Y hasta aquí ese debate, ese repaso a estos titulares de actualidad.